Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de la vida en la Tierra. Hace más de 45.540 millones de años comenzó la formación de la Tierra. Recordemos que nuestra Tierra al inicio de la historia no era como lo vemos ahora, era muy diferente. Nuestra Tierra se conoce que era una masa en forma circular que tenía mucho fuego, era muy caliente y no existía vida. Nuestra Tierra comienza a enfriarse y lo primero que sucede es que los metales pesados como hierro y níquel se unen, crean una masa y se depositan en el centro de la Tierra, formando el núcleo de la Tierra. Gracias a la unión de estos dos elementos y otros metales pesados, se forma el núcleo de la Tierra y le brinda a nuestro planeta la característica de la gravedad. La gravedad es la fuerza que nos permite a los animales y a las plantas encontrarnos dentro de la Tierra, no estar volando como cuando un astronauta viaja hacia la Luna. Usted ha podido ver en alguna película quizás que cuando viajan a la Luna los astronautas suelen estar volando debido a la falta de gravedad. Por estos elementos, hierro y níquel y otros elementos pesados que formaron el núcleo, es lo que tenemos gravedad en nuestro planeta Tierra. Al inicio, nuestro planeta era considerado como una bola incandescente de llamas. Era similar al Sol, una masa circular que tenía mucho fuego, era muy caliente. Después de esto pasan muchos años y se enfría, dando lugar al origen del agua en estado líquido. Al momento que se enfría la Tierra, aparece el agua. En el instante en el que aparece el agua, comienzan a surgir los primeros organismos vivos. Lo que usted debe de tener claro es que la vida se origina a partir de la aparición del agua. Aparece el agua y gracias a el compuesto químico comienza a formarse la vida en nuestro planeta. Vamos a ver un poco de las teorías sobre cómo se originó el agua en nuestro planeta. Hay dos teorías, una que nos habla de un origen volcánico y otra que nos habla de un origen extraterrestre. La teoría sobre cómo aparece el agua en relación a los volcanes nos menciona que en las erupciones volcánicas se daba un desprendimiento de grandes cantidades de hidrógeno y de oxígeno. Estos dos elementos subían hacia la parte de la atmósfera primitiva y se transformaban en vapor. Ascienden al cielo y se forman lo que conocemos ahora como lluvia, como nubes. Este vapor sube y forma nubes. Al formarse las nubes, lo que se produce es la lluvia. Y es así como, gracias a las erupciones volcánicas, comienzan a formarse los primeros cuerpos de agua. Recuerden, según la teoría volcánica, los volcanes erupcionaban, se formaban grandes nubes o gran vapor de hidrógeno, oxígeno. Esto ascendía hacia la parte superior de nuestra Tierra, formaban nubes y caía la lluvia. Según la teoría volcánica, es de esta forma como apareció el agua en nuestro planeta. Según la teoría extraterrestre, nos dice que el agua llegó a nuestro planeta en forma de hielo, en meteoritos. Estos meteoritos viajaban por todo el universo y en el centro llevaban hielo. Vinieron una lluvia de meteoritos, muchos meteoritos, y se impactaron contra nuestro planeta Tierra, y dentro de estos meteoritos se encontraban hielo, cristales de hielo. Se chocan, se abren los meteoritos y por el calor que tenía la Tierra se derrite y se forman los océanos. Es la teoría extraterrestre, nos menciona que así llegó el agua a nuestro planeta. No se ha comprobado que esta teoría pueda ser cierta, es más verídica la teoría volcánica,
que la teoría extraterrestre, pero estas son las dos teorías que tratan de explicarnos cómo aparece el agua en nuestro planeta. Ahora vamos a ver en cambio las teorías de la vida. Ya nos dice, vimos en la línea, la flechita de la segunda diapositiva, que primero nuestra Tierra se enfría, aparece el agua y después los organismos vivos. Ya atrevimos las 10 teorías que nos tratan de explicar cómo apareció el agua. Ahora nos corresponde ver las teorías que nos tratan de explicar cómo apareció la vida en nuestro planeta. Son varias teorías, varios experimentos que refutan y que apoyan a estas teorías. Vamos a comenzar hablando sobre la teoría del creacionismo. La teoría del creacionismo no tiene un fundamento científico. Hay que comenzar resaltando esto. Esta teoría se fundamenta en lo que es la religión, en una parte religiosa de la fe de las personas. No existe un experimento o un científico que haya tratado de realizar un experimento para apoyar o para negar esta teoría. ¿Qué es lo que nos dice el creacionismo? Pues esta teoría nos manifiesta que Dios, un ente superior, creó todos los organismos, todos lo que conocemos. Él un día pues se levantó, creó plantas, animales, todo lo que ahora usted conoce lo creó un ente superior llamado Dios. Esta teoría del creacionismo se relaciona mucho con la teoría del fijismo. La teoría del fijismo nos dice que los organismos que existieron al inicio de la formación de la Tierra son los mismos que existen en nuestro tiempo, en nuestra actualidad. El fijismo nos dice que nunca existió la evolución, que los fósiles solamente son huesos de animales que dejaron de existir, pero que es imposible que un tiranosaurio rex inmenso se haya transformado y que sea pariente de una gallina, que eso no existe. El fijismo nos dice que pues la gallina existió desde el inicio de la Tierra hasta nuestro tiempo. Se apoya es similar al creacionismo, pues el creacionismo también no nos habla de un proceso evolutivo. El creacionismo nos dice que Dios creó todo y es lo que conocemos. La siguiente teoría que nos trata de explicar cómo es el origen de la vida en nuestro planeta es la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia fue postulada por Svante Arrhenius en 1908. ¿En qué consiste la teoría de la panspermia? Pues esta nos dice que la vida llegó a nuestro planeta desde el espacio exterior. ¿Se acuerdan de los meteoritos, cómo supuestamente llegó el agua a nuestro planeta? Pues sí, la panspermia nos dice lo mismo. Dice que en los meteoritos se encontraban esporas de plantas, de organismos, de otros planetas que viajaban por todo el universo. Y que en estos meteoritos de repente se chocaron contra nuestro planeta Tierra y estas esporas se depositaron en la Tierra y apareció la vida de esa manera. Similar a la película de Venom. Recordemos que Venom llega a la Tierra en un meteorito. Se impacta el meteorito, se rompe el meteorito y Venom, este antihéroe del mundo de superhéroes, es una especie de masita negra que llega en el meteorito y se desplaza buscando organismos con vida. La panspermia nos dice que fue algo similar a Venom, que llegaron una lluvia de meteoritos y muchos meteoritos cayeron en la Tierra con esporas de organismos vivos y estas esporas se adaptaron a nuestro planeta y por un proceso evolutivo fueron transformándose en los animales que ahora conocemos. No existe un experimento que compruebe que la teoría de panspermia sea cierta, pero tampoco existe un experimento que niegue que esta teoría sea cierta. Sin embargo, para que un meteorito pueda atravesar la atmósfera de nuestro planeta Tierra y pueda moverse a través del universo, debe de viajar a una muy, pero muy gran velocidad. Y en la velocidad a la que debe desplazarse un meteorito,
no es posible que una espora logre sobrevivir a esa velocidad y a la temperatura que produce esa velocidad, pues el movimiento tan brusco que realizan estos cuerpos, lo que producen es que parezca que están en llamas, una gran temperatura, como están en las imágenes que usted puede visualizar en esta diapositiva. Lo que podríamos asumir o lo que se ha refutado en relación a panspermia es que es imposible que una espora de un organismo vivo haya soportado a las temperaturas de un meteorito al ingresar al planeta y al chocarse sobre nuestro planeta. Así que en base a esto, se manifiesta que panspermia no podría ser verídico, que no es una teoría comprobable. Sin embargo, vuelvo a mencionarlo, no hay ningún experimento que también niegue que esta teoría pueda ser cierta. La siguiente teoría que nos trata de mostrar o explicar cómo se origina la vida es la teoría de la generación espontánea. Esta teoría es planteada por Aristóteles. Aristóteles nos dice que la vida se origina de materia inerte, que la materia muerta sin vida puede transformarse en animales o plantas. Como está en el gráfico, Aristóteles nos decía que un árbol, que el tronco de un árbol podía transformarse en un cocodrilo, que una blusa sucia podía transformarse en un ratón, que una cama podía transformarse en un perro, que los organismos vivos provenían de materia sin vida. Sin embargo, es el científico Francisco Redi el que piensa, analiza y dice, no, pues ¿cómo puede ser posible que un árbol se transforme en un cocodrilo? ¿Cómo? Pero, ¿cuál es la razón para ese cambio tan brusco? Y Francisco Redi dice, no, yo no creo que esta teoría sea cierta y lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que hace Francisco Redi? Pues él toma 3 frascos de cristales y coloca un trozo de carne. En el primer frasco no lo selló, al segundo frasco le puso una malla y al tercer frasco lo tapó completamente. Él iba observando qué era lo que sucedía con los trozos de carne. En el primer frasco pudo observar que en un cierto tiempo ya presentaba gusanos. Y ahí es cuando Francisco Rey dice, pues la carne se transformó en gusanos y los gusanos ya son organismos vivos. Vio el segundo frasco que tenía la malla y pudo divisar que en la malla había pequeños huevos de gusanos. Entonces Francisco Redi observó el tercer frasco y vio que no había gusanos, que no había nada, que su trozo de carne seguía intacto. ¿Qué es lo que nos dice Reddy con este experimento? Reddy nos dice que la carne no se transforma en gusanos por sí sola, sino que los gusanos aparecen por los moscos. Por esa razón, el primer frasco que no tenía tapa, no tenía malla, presentó gusanos muy pronto, porque los moscos podían ingresar de forma directa. Y es ahí donde Francisco Reddy le menciona a la sociedad que no, que los organismos vivos aparecen única y exclusivamente a partir de otro organismo vivo. No se puede transformar una camiseta sucia en ratones. Nunca un árbol se va a transformar en un cocodrilo, sino que Francisco Reddy nos dice, para que exista un cocodrilo, debió de haber existido un organismo vivo de donde se originó el cocodrilo. Para que aparezca un ratón, debe haber aparecido primero un organismo vivo para producir esto. La vida se produce a partir de la vida, no de materia inerte. Otro científico que también experimenta para refutar, para demostrar que generación espontánea no es una teoría verídica, es Louis Pasteur. Louis Pasteur lo que hizo fue crear un caldo primitivo, una sopita de carne de res con vegetales y extrajo solamente líquido y lo colocó en unas matraces. Estas matraces las puso en un mechero, sometiéndoles a calor,
Y después de un tiempo lo que él hizo fue tomar solamente el cuello de las matraces. Usted puede ver en el dibujo que es como un balón de cristal y tiene un cuello largo. Luis Pasteur cortó este cuellito largo en donde se encontraba el vapor del caldo que estaba hirviendo. Tomó esta agua del vapor, lo colocó en un microscopio y pudo observar pequeños microorganismos. Es así donde Luis Pasteur nos dice, estos pequeños microorganismos se formaron a partir de la sustancia líquida y el caldo estaba constituido por organismos vivos. Y entonces Luis Pasteur aprueba y apoya a Francisco Redi, mencionando los dos que un organismo vivo aparece solamente de un organismo vivo. Ellos, teoría de generación espontánea y el experimento de Luis Pasteur y Francisco Redi no nos explican claramente, no nos dicen, miren, la vida en nuestro planeta se formó de esta forma. No nos lo hacen, pero ellos dos nos permiten descubrir que la vida se forma sola y exclusivamente a partir de un organismo vivo. Y sumado a esto, el experimento de Louis Pasteur nos demuestra que en líquidos, en sustancias líquidas, existen pequeños microorganismos. Gracias al experimento de este científico, se ayudó a desarrollar lo que es la fermentación de vinos y la pasteurización. La pasteurización es un proceso en el cual se utiliza temperatura para matar agentes patógenos que se encuentran en líquidos para que las personas al consumirlo no se enfermen. La siguiente teoría que nos trata de explicar cómo se originó la vida en nuestro planeta es la teoría quimiosintética. Esta teoría es planteada por Alexander Oparin y nos dice que la vida se origina por un proceso químico. Alexander Oparin nos dice que las primeras moléculas, las primeras biomoléculas de vida se formaron en océanos primitivos y que estas moléculas al formarse se van uniendo, formando moléculas más complejas y dando origen a los organismos vivos. Alexander Oparin toma en cuenta que la característica de nuestra Tierra al inicio era muy diferente que la Tierra en la que ahora vivimos. Antes, la Tierra primitiva tenía muchas erupciones volcánicas, había mucho calor, lluvias, había muchas tormentas eléctricas, metales pesados, elementos químicos, gases tóxicos. Y entonces Alexander Oparin nos dice que todo esto, estas lluvias eléctricas, las erupciones volcánicas, el calor, se unieron en los océanos y formaron pequeñas biomoléculas. Alexander Oparin nos dice que se formaron en los océanos aminoácidos y azúcares. Estos aminoácidos fueron evolucionando, fueron transformándose en moléculas más complejas y es de allí de donde se originan organismos simples. ¿Cuáles organismos simples? Bacterias. Y de las bacterias, por procesos evolutivos, van apareciendo los otros organismos. Esta teoría sí nos explica cómo quizá aparecieron los organismos vivos en nuestro planeta. ¿Y quiénes son los que tratan de apoyar esta teoría? Es Alexander Miller y Arnold Heuer. Estos dos científicos realizan un experimento. ¿Qué consistía su experimento? Crearon una especie de artefacto, como usted puede ver en la imagen, en el que colocaron en un balón de cristal todos los elementos químicos que existían en la Tierra primitiva. Los sometieron a altas temperaturas y sumado a eso colocaron descargas eléctricas. Y en el segundo balón que está en la parte inferior de nuestro dibujo, colocaron agua. Le sometieron a calor y dejaron esto durante un tiempo. Después, los dos fueron y observaron qué obtuvieron, qué había en el agua. Tomaron una muestra del agua, lo llevaron al microscopio y pudieron observar que había aminoácidos.
la unión de aminoácidos da origen a las proteínas. Entonces, Miller y Urey dicen, pues sí, la teoría de Alexander Oparin puede ser cierta, porque ellos en su laboratorio obtuvieron también pequeñas biomoléculas. Son biomoléculas sumamente chiquitas que no es igual que decir, pues ahí se obtuvo un pescado, pero todos los organismos vivos tienen estas biomoléculas. Así que es muy probable que esta teoría sea la más certera, la que nos permita descubrir cómo se originó la vida. Según Alexander Oparin, la vida se originó en el mar. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.